Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Sean bienvenidos a la tercera de nuestras sesiones clínicas de fe, en nombre de la diócesis, de la arquidiócesis de Toluca y de nuestro decanato de San Pío X. Padre Enrique Estrada, para servirles, les doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar como la vez anterior, con unos testimonios de lo que la gente expresa sobre esta ayuda que les está brindando el doctor Víctor Ugarte a través de sus charlas. El primero dice así: hola doctor Víctor, les saludo con respeto y admiración. Les agradezco de todo corazón la labor que realizan por parte de la arquidiócesis y el decanato que representan. Considero que es una labor muy noble porque ayudan a llevar fuerza y esperanza a los corazones de quienes escuchamos estos temas. En mi familia también hemos pasado por situaciones de dificultades y duelo. Quiero hacer llegar a su auditorio este mensaje porque de verdad vale la pena darse el tiempo de escuchar con voz, una voz con experiencia, con claridad en los mensajes que transmite. Saber y conocer a grandes rasgos qué es el duelo, qué es el dolor y qué es el sufrimiento, me ha ayudado a saber qué debo hacer y a qué tipo de ayuda debo recurrir para evitar riesgos mayores de salud. Nunca había escuchado el término sesiones clínicas de fe, pero fue algo que verdaderamente atrajo mi atención desde que vi el primer cartel promocional. Seguiremos atentos a los próximos temas y si en algo podemos apoyar este proyecto, cuenten con nuestra ayuda. Atentamente, familia López. Saludos desde Campeche. Muchas gracias por este testimonio. Vamos a leer inmediatamente el segundo testimonio. Doctor Ugarte, agradezco a la arquidiócesis de Toluca y a los integrantes del decanato San Pío X que amablemente se preocupan por promover este tipo de acciones en pro de la comunidad mundial, ya que gracias a la tecnología no hay fronteras y este tipo de materiales pueden llegar a todas las naciones. Soy médico de profesión, radico en Los Ángeles, California. Una de mis primas que vive en Michoacán, México, me hizo favor de compartir por WhatsApp el primer y segundo video y me parecieron excelentes los contenidos. Me queda claro que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. También me queda claro que nunca habíamos experimentado lo que estos últimos meses de pandemia nos han hecho vivir, pensar y revalorar muchos aspectos de nuestra vida. El duelo social que usted nos compartió es una realidad que va a prevalecer por un tiempo más. Seguro estoy que con fe y con esperanza, unidos en oración, podremos sobreponernos. He compartido su material con mis compañeros de trabajo y familias en diferentes estados de la Unión Americana. Han expresado su gratitud, ya que también les ha sido de gran ayuda. Les mandamos un afectuoso saludo y un fuerte abrazo. Cuenten con nuestras oraciones y sigan adelante con esta hermosa labor de fomentar la fe en momentos de dolor y sufrimiento. Muchas gracias por compartir sus testimonios. Adelante, doctor Víctor, a la tercera sesión, el poder de la fe. Bien, padre, muchísimas gracias. Un saludo para todo el auditorio. Buenas tardes, buenas noches. Y vamos a dar inicio con este tercer tema que ha provocado mucha reacción. ¿En qué sentido? Puesto que desde que se difundió la promoción de este tema, hemos tenido bastantes mensajes, llamadas para estar pendiente de esta transmisión. Es de verdad gratificante y motivante el escuchar sus testimonios, ya que quiere decir que vale la pena hacer este pequeño esfuerzo en dar un poquito de nuestro granito de arena en pro del bienestar de la sociedad mundial,
Es de verdad emotivo y es de verdad gratificante. Agradecemos sus palabras de inicio. Bien, en este tercer tema quiero hacer una pequeña recapitulación del primero. Hablamos del dolor, el sufrimiento, vimos que es parte de la vida. Sufrir es parte de la vida, padecer dolores, enfermedades son parte de la vida. En el primer tema también hablamos cómo el amor se asemeja al dolor y el dolor es muy semejante al dolor. En la segunda sesión abordamos lo que es el duelo, hablamos los síntomas, las causas, los efectos y daños psicológicos y orgánicos. Pero el día de hoy vamos a hablar la solución, así que muy atentos si tienen lápiz y papel. Recuerden también al final de la sesión vamos a dar oportunidad y dar lectura a algunas de las preguntas o comentarios que durante la transmisión pueden hacer en el chat en vivo que tenemos. Bueno, primer punto, el poder de la fe. Poder de la fe suena un tema un poco o un mucho ambicioso para poder abordar y conocer qué es la fe. Son dos palabras, poder y la palabra fe. Me gustaría desmenuzar primero que nada el título. ¿Qué es el poder? Viene del latín potere, que significa ser capaz. Ser capaz, es decir, tener la capacidad o la potestad de hacer algo, ¿sí? Que nada exista que nos impida. Eso viene siendo la palabra poder, potere. Significa ser capaz. La palabra fe, vamos a darle dos enfoques muy breves, pero muy claros. La palabra fe, desde el punto de vista científico, se puede entender como una virtud superlativa, ¿sí? Puede haber muchos conceptos, pero el que más llamó mi atención fue ese de virtud superlativa desde el enfoque científico, ¿sí? La ciencia así lo define a la fe, como una virtud superlativa, es decir, que no cualquiera la puede poseer, ¿sí? No cualquiera la puede desarrollar, porque vamos a ver más adelante que todos la poseemos, pero que no todo mundo la puede desarrollar. Y desde el punto de vista espiritual, la fe es un don. Desde el punto de vista espiritual, la fe es un don. Y ahí es donde tiene mucho más impacto en la vida del ser humano, desde el punto de vista espiritual. Muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles en la familia, en el hogar, en la vida personal, en la vida sentimental, en el enfoque psicológico, en el enfoque de salud orgánica. Se han sanado muchísimos casos, infinidad de casos. Todos los días se dan los milagros en base a la fe, enfocada desde lo que es el enfoque espiritual, el don de Dios. Más adelante vamos a desmenuzar más a detalle esta parte del enfoque espiritual como visto como un don de Dios, un don, un regalo de Dios. Bien, tenemos también que dentro de la fe lo que más esperamos son milagros, ¿verdad? Todos los seres humanos lo que buscamos cuando nos dirigimos a Dios mediante una oración, que buscamos un milagro, un favor de Dios le decimos, ¿verdad? Y le decimos a Dios, apiádate de mí, ten compasión de mí, ¿verdad? Perdona mis errores, perdona mis faltas. Y ahí es donde empieza a surgir ese diálogo con el Ser Supremo, con quien nos dirigimos, a quien suplicamos perdón por nuestros errores, a quien suplicamos misericordia. También eso lo vimos las sesiones anteriores. La misericordia, miserere, miseria, cordia, corazón. Es decir, que Dios es misericordioso, que recoge las miserias de nuestro corazón. Es importante que no olvidemos cuál es el significado de la misericordia, porque ahí inicia lo que es las ganas
de encontrarse con Dios, para pedir un milagro mediante la fe, sabiendo que Dios tiene el poder. Aquí está entonces la definición del título de este tema, de esta sesión: el poder de la fe, el poder de Dios que todo lo puede, que tiene la potestad, que tiene la capacidad de dar solución a lo que nosotros como seres humanos estamos limitados. Que lo único que tenemos en nuestras manos es la oración. ¿Qué es la oración? El diálogo con ese ser supremo, al que tú, al que yo, al que todos necesitamos. Es importantísimo considerar esos conceptos: poder, fe, milagro. Sí, en el milagro es importante también, me llegan ahorita en mente, que es importante reconocer y conocer, cuando no lo conocemos, ese límite, esa frontera donde yo pongo lo que está en mis manos. ¿Qué pongo ante Dios? ¿Qué pongo en esa oración? ¿Qué pongo en ese diálogo con Dios? Mi dolor. ¿Qué pongo? Mi necesidad o mis necesidades. ¿Qué pongo también? Mi agradecimiento. Todo eso lo pongo en la oración. Todo eso lo pongo en el diálogo con Dios. Esa es la parte donde llega el límite de lo que a mí me toca, de lo que yo puedo hacer, de lo que me corresponde hacer. Concientizar cuáles son mis errores, cuáles son mis faltas, y ponerlos en ese diálogo, en esa oración. Cuáles son mis necesidades y ponerlos en esa lista de peticiones. La otra parte le toca a ese ser supremo llamado Dios. Él decide cómo hacerlo. Entonces ahorita vimos 4 puntos: la fe, el poder, el milagro, qué es el milagro, y la oración. Entonces el milagro lo podemos entender cuando lo vimos. Antes no podemos entenderlo. Solo cuando lo vemos, solo cuando lo percibimos, solo cuando lo palpamos. Ahí es cuando podemos decirle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ya es tangible el resultado de esa oración. Ya lo podemos tener en nuestras manos. Ya recuperé lo que tenía perdido. Ya encontré lo que buscaba. Ya siento en mi vida lo que necesitaba. Ya está solucionado y resuelto el conflicto, el problema. Ya está sana la persona. Ya goza de la salud. Ahí es cuando ya podemos darnos cuenta que valió la pena hablar con Dios cuando pedimos ese milagro. Se dice fácil, pero la fe no es nada fácil. Tiene su grado de dificultad. De hecho, en un momento vamos a ver algunos niveles de fe, cómo podemos interpretar y discernir los niveles de la fe. Tener fe no significa que Dios hace lo que yo le pido y como yo se lo pido. Ese es un error muy grave, ¿sí? Es un error muy grave que cometemos los seres humanos. Pensamos que Dios es nuestro asistente, nuestro genio de la lámpara maravillosa que va a cumplir nuestros deseos, o bien que nuestro sirviente, ¿verdad? Y le decimos: Dios, hazme esto. Dios, necesito lo otro. No, esa no es una manera adecuada de hablarle a Dios. Eso no es fe. Claro que Dios te escucha, pero no va a poder obedecer lo que tú pides, y mucho menos de la manera que tú lo pides.
y mucho menos en el tiempo en que tú lo pides. Muchas veces quieres el milagro al instante. Eso no es tener fe. Tener fe tampoco significa tener una vida perfecta. Eso no es tener fe. La fe no te va a dar una vida perfecta, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita qué es lo que sí es tener fe, qué es lo que te va a dar como resultado tener fe. Tener fe es estar seguro que Dios actúa sobre mí, en mi vida. Eso es tener fe. Tener la seguridad de que Dios está actuando en tu vida, aún en momentos de dolor, aún en momentos de sufrimiento, aún en momentos de pena, aún en momentos de angustia. ¿Sí? Eso es tener fe. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Porque te está purificando. Para poder recibir un milagro, Dios te tiene que purificar. Y las enfermedades, las tribulaciones, podemos entenderlas como una prueba. También se vale verlos desde ese punto de vista. Es una prueba de fe. Vamos, y se respeta también esa opinión. Pero no son otra cosa más que parte del procedimiento que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué vamos al médico y nos da tratamiento de medicación? Porque es necesario. Dios también creó la ciencia, creó la medicina y todas sus ramas de la medicina. Por eso necesitamos ser conscientes que en momentos de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, hay muchas ramas de la salud, muchas ramas de la medicina que pueden atender tu problema. Lo que pasa es que muchas veces nos resistimos por miedo a ir al médico, ¿sí? Nos resistimos a aceptar que Dios tiene para nosotros un diagnóstico. Nos resistimos a las palabras del médico si ya acudimos a aceptar el diagnóstico que nos predice. Es importante tener fe que Dios está actuando sobre mí, que está actuando en mi vida. Tener fe también es tener la certeza que estoy cumpliendo la voluntad de Dios y no la mía. Qué difícil y qué delgada es esta línea. ¿Cómo entender, cómo discernir, cómo separar cuando es la voluntad de Dios y cuando se quiere hacer la mía? Bien fácil. Cuando estoy haciendo mi voluntad, casi siempre estoy haciendo un berrinche o un capricho en la vida. ¿Sí? Porque yo quiero que Dios haga lo que yo quiero que Él haga. Y eso no es correcto. ¿Sí? Debemos tener la certeza. ¿Y cómo saber que estamos siendo certeros en aceptar la voluntad de Dios en mi vida? Cuando tienes paz en tu interior. Cuando todo está fluyendo y que tú no te angustias, que no pierdes el sueño, que no pierdes el apetito, que no te agitas, que no te irritas. Esa es la señal que estás cumpliendo la voluntad de Dios y no la tuya. Sí, el corazón tiene dos funciones muy importantes. Una, bombea la sangre para que corra por todo tu organismo. Esa es la primera función del corazón, para tener vida, que tus órganos funcionen con la sangre que recorre tus venas. Y la segunda función del corazón es un regulador de nuestras decisiones. Cuando tienes que decidir entre una, dos, tres o más opciones, pregúntale a tu corazón si tu corazón está en paz. Si tu corazón está en paz, es que estás yendo por la voluntad de Dios y no por la tuya. Es importantísimo, toma nota de esa parte. Bien, tener fe es tener la convicción
de lo que estoy haciendo también es grato a los ojos de Dios. Muchas ocasiones hablamos de la fe y de la esperanza con las manos así, con las manos abiertas, porque queremos, ¿sí? Tenemos esperanza de que baje del cielo la solución a nuestro problema, de que baje del cielo la respuesta de Dios y que nos diga en un papelito qué hacer. No, esa no es la esperanza, eso no es tener fe. Tener fe y tener esperanza es hacer cosas que le agraden a Dios, y mi esperanza es que esas cosas que yo realizo le gusten a Dios. Eso es tener esperanza, de que yo hago, hablo y realizo cosas que le van a gustar a Dios, que son gratas a Dios, cosas de buena voluntad, cosas que brotan de el corazón, de tu corazón. Eso es importantísimo, saber que las cosas que le gustan a Dios, pues es lo que tú realices a lo largo de tu vida. Bien, todo lo anterior se debe de ver reflejado en tu ser, en mi ser. ¿Cómo? Con la felicidad en el rostro. Sí, eso es tener fe, una persona que está feliz. De ahí inicia la palabra felicidad, con las 2 letras de la palabra fe. ¿Sí? No significa ser feo, significa ser feliz. ¿Sí? Feliz. Eso tiene que reflejarse en tu rostro, en el gozo en el espíritu y la armonía en la vida con los demás. Eso es la manera en que se debe reflejar la fe. Una persona de fe, rostro feliz y gozo en el espíritu, y por supuesto la alegría en la convivencia con los demás. Bien, la fe, ¿sí?, no actúa cuando está el corazón lleno de odio. Aquí viene una parte muy triste, muy, muy triste. Un obstáculo para que la fe florezca. Un obstáculo muy doloroso. Un obstáculo muy preocupante. Cuando tu corazón está lleno de odio, lleno de rencor, de coraje, de enojo o de ambición, ahí no actúa la fe. Íbamos muy bien, ¿verdad? Hablando de alegría, motivación y de gozo, pero nos encontramos con un bache. Nos encontramos con una calle cerrada. Nos encontramos con una dificultad. Y puede ser que está aplicando para ti. Puede ser que en este momento tú recuerdes que en esta pandemia fallecieron algunos familiares tuyos o conocidos, y que estás triste y estás dolido, que tu corazón está lastimado, que estás pasando por un divorcio, por una separación, o que tus papás son los que están pasando por una situación y tú como hijo te sientes impotente. Que tu corazón está lastimado porque no tienes trabajo, y peor aún, que perdiste un tesoro muy valioso. Y no hablo precisamente de que perdiste un baúl de joyas. No estoy diciendo que el niño perdió el juguete más bonito que tenía. No. Estoy hablando de un regalo de Dios. La fe. Puede ser que perdiste la fe en esta pandemia. Puede ser que estás enojado o enojada con Dios.
perdiste esa fe por tantas dificultades que has experimentado a lo largo de tu vida. Puede ser que por muchas razones tu corazón está lastimado, cuando está ocupado por el odio, el rencor, el resentimiento, porque no te has dado la oportunidad de aceptar el diagnóstico clínico, el diagnóstico médico, porque no has podido aceptar tantas cosas que pueden suceder en tu vida, de tantas que no sé cuál mencionar, pero tú sabes cuál estás viviendo, tú sabes lo que estás pasando, tú sabes lo que ha sido resultado a lo largo de estos meses de pandemia y antes de la pandemia también. A lo mejor en tu niñez, tu adolescencia, en tu juventud, has tenido muchas desilusiones, pérdidas, dolores y sufrimientos de mil maneras. A lo mejor pasaste por tribulaciones, que perdiste un bebé, que perdiste a tu papá, que perdiste a tu hermano, o que tu hermano está contigo, o que tu hermano está molesto, o que tu hermano no quiere saber de ti, o saber que alguien de tu familia guarda mucho resentimiento, aunque tú estés cerca de Dios y esa persona está dolida y te dice: no me hables de Dios, no quiero saber de Dios. Mil situaciones, pero hay un corazón dolido. Para que la fe actúe, debemos limpiar tu corazón, debes sanar tu conciencia, poner en paz tu alma, sanar tu espíritu. Recordemos que el ser humano es indivisible. Donde está su cuerpo, está su mente y también está su alma. Es decir, si su corazón tiene rencor, obviamente su cuerpo está dañado, no está funcionando adecuadamente. Si cometiste algún error, algún delito, alguna falta, tu conciencia está ocupada, está distraída, tiene remordimientos, tu cuerpo también no está funcionando adecuadamente. Y por ende, tu alma también no está funcionando adecuadamente. Y es por eso que la fe que tú dices tener no está floreciendo, no está dando resultado. Así es de que para eso están las ramas de la medicina, para tratar tu salud orgánica. Para eso está la rama de la psicología, la tanatología, para tratar los asuntos de tu mente y de tu conciencia. Y también está la confesión, el sacramento de la reconciliación, para sanar tu alma. Así es de que busquemos ese equilibrio mente, cuerpo y alma. Bien, dejar actuar a Dios en nuestra vida también duele. Eso me queda claro. Dejar actuar a Dios en nuestra vida duele y duele mucho. ¿Por qué duele? Porque Dios te tiene que arrancar tu orgullo, tu soberbia. Y eso duele. ¿Sí? Porque aunque hay que tener un cierto grado de autoestima en nuestra vida, es bueno tener cierto grado de autoestima, pero el problema es cuando se desborda esa autoestima y solitos perdemos el piso, solitos perdemos la dimensión y perdemos los pies de la tierra y sobre todo perdemos la humildad en el corazón, ¿sí? Y peor aún, sacamos a Dios de nuestra vida.
también así se pierde la fe, cuando no le damos a Dios un espacio en nuestra vida. Entonces, para que Dios actúe, tenemos que aguantar el dolor. También es un dolor muy importante, es un dolor espiritual. Pero es necesario que dejemos, porque tarde que temprano Dios, nos guste o no, Dios va a arrancar de nosotros eso que nos está haciendo daño, eso que nos estorba, eso que nos lastima, eso que no permite que nuestra fe florezca. Y muchas veces es el orgullo, la soberbia, ¿sí? Hay que aprender a ser pacientes para que Dios actúe. Hay que quedarnos un poquito quietos para que Dios pueda sacar, mediante una cirugía espiritual, ese tumor de rencor, ese tumor de resentimiento, ¿sí? Esa herida en el alma. Hay que aprender a estar serenos. Hay que empezar a actuar de una manera correcta para que nos duela menos. Practiquemos una vida saludable, una vida correcta, y nos va a doler menos cuando Dios haga su trabajo, su obra en nosotros. Eso es importantísimo. Si no lo dejamos que Dios actúe, no vamos a poder ver y experimentar los frutos de la fe. Una ocasión me decía una persona: es que yo voy a creer en Dios solamente cuando yo vea un milagro. Fíjate nada más. Y así como esa persona, muchísimas personas piensan de esa manera. Yo voy a creer en Dios, así lo dicen ellos, voy a creer en Dios cuando vea un milagro. ¿Sí? Bueno, se vale pensar de esa manera, pero creo que es muy difícil de lograr un resultado de esa manera. Es como pedirle a una persona, no sé, a un niño que apenas está aprendiendo las multiplicaciones y decirle: a ver, realiza estas divisiones, ¿verdad? Pues no, para poder dividir primero tenemos que aprender a multiplicar. Pues así pasa en la vida espiritual. Para poder ver milagros, primero hay que creer en Dios. ¿Sí? El que no cree en Dios nunca va a poder ver un milagro. ¿Por qué? Porque para ver los milagros se necesita tener fe. Sin fe no vamos a poder ver milagros. Así es de que todo en esta vida tiene un algoritmo, todo en esta vida tiene un proceso, todo en esta vida tiene un seguimiento. No nos podemos saltar los pasos, de lo contrario no se logra el resultado. El único que se puede saltar los pasos es Dios. Cuando ve que una persona necesita urgente algún milagro, alguna actuación especial de Dios en su vida, entonces sí se brinca todos los pasos. Tan es así que muchas veces no nos explicamos cómo se dio el resultado. Bien, para lograr lo anterior se necesita lo siguiente. Toma nota. Vamos a hablar de niveles de fe. Niveles de fe. Vamos a ver en cuál te encuentras tú, en cuál te encuentras tú y en cuál me encuentro yo. Cada quien va a hacer su propio análisis, su propia autoevaluación. ¿Sí? Bien. La fe natural es el primer nivel de fe. La fe natural o la fe humana. ¿A qué se refiere este nivel de fe? Bueno, Diosito desde nuestra concepción nos equipa, ¿sí?, con ciertas herramientas. Y una de las herramientas primordiales que Dios se preocupa para que algún día alcancemos nuestra salvación es la fe. Nos da una dosis de fe, ¿sí? Es como cuando vas a la agencia y vas a recoger un auto nuevo, pues te lo dan con una poquita de gasolina, un poquito de combustible, ¿verdad? Para que no salga el vehículo dañado, pues la bomba de gasolina, cosas por el estilo. Y así es el ejemplo de la dosis de la fe humana, de la fe natural.
nos da un poquito de fe. Fíjate que hay quienes saben sacar provecho de ese nivel de fe y logran el éxito, Hay personas que no incrementan ese nivel de fe, se quedan en el primer nivel y con eso para muchos es suficiente, logran el éxito, ¿sí? Laboral, profesional o económico, pero no logran la plenitud. Así es que esa es la mala noticia. Si tú querías, pues ya con eso el nivel de fe que no me cuesta tanto trabajo, con eso me quedo, ¿verdad? No, eso no te va a ayudar mucho. Si me ayudan a prender la luz, por favor. Gracias. Entonces, el segundo nivel de fe, la fe teologal. Ahí sí ya vemos un poquito más de personas que ya estamos en el nivel de fe teologal. ¿Qué significa la fe teologal? Su nombre lo dice, teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Ese nivel teologal lo podemos empezar a desarrollar en algunas ocasiones desde nuestra casa. En ocasiones desde nuestra casa, cuando nuestra mamá, nuestro papá nos hablan de Dios, ya estamos pisando el segundo nivel. Ya nos están hablando de Dios, ya nos están diciendo que Dios te cuida desde el cielo, ya te dicen que Diosito te está vigilando y te dice que te portes bien para que no te castigue, etc. Ya nos están hablando de Dios, ¿sí? También cuando vamos a la iglesia a tomar la escuela de catecismo, la catequesis, ya estamos hablando de una fe teologal. Cuando vamos a la celebración eucarística en la iglesia católica, cuando van a la asamblea, los hermanos cristianos de otras denominaciones, ya están pisando, todos estamos pisando ya el nivel de fe teologal, ¿sí? Porque ya estamos conociendo más de Dios, ¿sí? Ya no nada más nos quedamos con que Diosito me cuida desde el cielo, que si me castiga o no me castiga, que si me porto bien o me porto mal. No, ya estamos conociendo más de Dios, los mandamientos, estudiamos las Sagradas Escrituras, conocemos un poquito de los pasajes bíblicos, en fin, asambleas, celebraciones eucarísticas, etcétera. Todo eso ya es pisar la fe, el nivel de fe teologal, y es importantísimo, ¿sí? Bien. La buena noticia es que los dos niveles de fe te sirven, ¿sí? Te motivan a hacer cosas, a realizar proyectos, ¿sí? A conocer de Dios, a conocer de la historia de la salvación, a saber cómo seguir a Dios, ¿verdad? Ya la fe teologal nos enseña el camino de Dios y nos enseña cómo llegar, cómo dirigirnos hacia Dios, ¿sí? Bueno, pues la fe no tiene que ser una meta, sino la fe es un caminar, es un trayecto, ¿sí? No digas, voy a luchar para alcanzar la fe. No, eso tienes que ponerlo en práctica, la fe humana, y también hay que poner en práctica, estudiar, documentarse, ¿verdad?, sobre la fe, para estar en el segundo nivel de la fe teologal. Pero esas dos fes, la mala noticia, también hay una mala en estas dos. Esas dos no producen milagros. Ay, doctor, ¿a dónde me vino a meter entonces? ¿A dónde me va a llevar? Ya me la puso difícil. Yo pensé que con que era ministro, con que ya era el sacristán, ya iba a tener los milagros. No, los milagros se van a dar para todos, ¿sí? Pero hay que conocer el tercer nivel. Ahí te va. ¿Cómo te tengo, verdad? Bien, pero si bien atentas, ¿verdad? La fe expectante. Hasta lo dije más fuerte. Expectante. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde se saca? ¿Dónde la compro? ¿Verdad? Me urge porque quiero un milagro. Bueno, ahí te va. Ahí te va. La fe expectante. Es decir, tiene expectativas, no expectante de espectador. Sí, no. La fe es expectante porque tiene expectativas en pro de una misión. Qué difícil, doctor. Sí, difícil, pero no imposible. Bien. Tenemos que
buscar la santidad nos ayuda a lograr felicidad y plenitud en nuestra vida. Esta fe, este nivel de fe, es una fe activa. Una fe totalmente activa es una fe que sí produce milagros. Voy a poner el ejemplo que más de una ocasión hemos escuchado en la asamblea de los que somos cristianos en cualquier denominación, de todas, católicos y de cualquier otra denominación cristiana. Hemos escuchado hablar cuando Jesucristo, ¿sí?, tuvo enfrente de él a un paralítico, ¿sí? Tuvo enfrente de él a un paralítico. Se lo llevaron cargando porque él estaba totalmente tullido, no podía moverse, ¿sí? ¿Y qué le dijo Jesucristo al paralítico? ¿Sí? Le dijo: levántate y anda. Bueno, ¿a qué viene este ejemplo? Jesucristo puso la primera parte del milagro, porque le dijo: levántate y anda. Le dio una indicación, le dio una orden. Fue una frase imperativa, ¿sí? Levántate y anda. Pero el paralítico puso la segunda parte del milagro. Obedeció. ¿De qué hubiera servido que Jesucristo, teniendo todo el poder y toda la potestad, lo curó con la simple mirada, con sus palabras, con el contacto, lo que tú quieras? Pero ¿cuántas veces tú, siendo el paralítico, te resistes y no le crees a Dios? Cuando Diosito te dice: ya está resuelto, pero déjalo en mis manos. O bien, ¿quieres que se resuelva esto? Pues deja que yo lo solucione. Pero muchas veces tu necedad, tu terquedad, tu rebeldía no te deja estar quieto, no te estás quieto, y por ende no dejas que Dios actúe en tu vida. Esto no quiere decir que te sientes en la sala de tu casa y esperar a que Dios haga las cosas por ti. No, eso no lo estoy diciendo. Dejar que Dios actúe también implica que, como el paralítico, tú también pongas de tu parte, ¿sí? Si tienes problemas de salud y te sientes que el corazón te está dando lata, que te sientes mal, que andas agitado, etcétera, sientes síntomas, pues ve al médico, pon de tu parte. Y si el médico te dice: este es tu diagnóstico y este es el tratamiento, obedece. Obedece como el paralítico. ¿Qué hizo el paralítico? Se levantó y caminó. Es decir, puso su parte para llevar a cabo y lograr ese milagro. Si te sientes mal emocionalmente, psicológicamente, pues ve donde el psicólogo. No tengas miedo. Es por tu bien. Si quieres que la fe actúe en tu corazón, acuérdate, tienes que sanar ese corazón. Tienes que sanar esa alma. Ve y confiésate si te sientes mal por tus pecados, por tus errores. Acude donde Dios ya ha puesto la ayuda para ti. En todas partes hay anuncios de hospitales, clínicas, consultorios, de todo tipo. Iglesias también, de varias denominaciones, donde te sientas a gusto. Pero atrévete, ¿sí? En todas partes Dios actúa. Dios no discrimina a nadie. Paralíticos, ciegos, sordos, así andamos muchas veces nosotros. No dejamos que Dios actúe en nuestra vida, o bien Dios no ha podido actuar porque tú no has preparado el terreno. Ve a consulta, ¿sí? Sana tu conciencia, tu corazón. Ve a consulta. No tengas miedo de la cirugía si es necesario. Si no estás seguro o segura del primer diagnóstico, busca una segunda o tercera opinión para que estés seguro del paso que vas a dar.
Deja que Dios actúe. Dios va a actuar en la cirugía, en las manos del médico cirujano. Dios va a actuar en las manos del sacerdote cuando te absuelve en el nombre de Dios de tus errores, de tus pecados. Dios va a actuar en la presencia del psicólogo cuando también tú externes qué es lo que te duele. Cosas que no puedes externar en tu familia porque provocarías más problemas. Busca a quién. Busca ayuda profesional en la rama que sea, pero ayúdale a Dios a que te haga el milagro. Y una manera muy común, simplemente el arrepentimiento. Dobla tus rodillas. Dobla esa rodilla del orgullo. Dobla esa rodilla de la soberbia y pídele perdón a Dios ahí en la cruz. O pídele perdón a Dios ahí en la mesa donde comes. O pídele perdón a Dios en tu hija, en tu hijo. O pídele perdón a Dios en tu padre o en tu madre. O pídele perdón a Dios en el altar. O pídele perdón a Dios donde sea. Donde te nazca, donde tú puedas, pero pídele perdón a Dios. Un día estaba dando un retiro para niños y cuando les dije a esos niños que le pidieran perdón a Dios, te lo voy a decir a ti ahora. Si quieres cerrar tus ojos, imagínate que ahí está Dios. Y un niño me dijo, sí es cierto, cuando cerré mis ojos vi a Dios. Es decir, tú ponle el rostro que quieras a Dios. Puede ser el rostro de tu mamá, de tu abuelita, de tu papá, de tu tío, de tu hermano, de tu hijo o tu hija. O pone el rostro de Jesucristo tal cual, con su barba, con su corona. Tal vez lo puedas ver colgado en una cruz. Sí. Como tú gustes, como tú puedas, pero pon enfrente de ti el rostro de Dios. Y como dijo ese niño, lo gritó y dijo, sí es cierto, ya pude ver a Dios. ¿Por qué? Porque también para ver a Dios necesitamos practicar la capacidad de asombro. Que todos los días al despertar, cuando veas el cielo, te asombres de ver las nubes. Que cuando veas el pasto, los árboles, los pajaritos, te asombres. Porque para practicar la fe necesitamos esa capacidad de asombro. La fe expectante no se basa en suposiciones, se fundamenta en la convicción de estar cumpliendo la voluntad de Dios, de ese Dios al que tú estás viendo en este momento, si quieres llevar a cabo esta dinámica, este ejercicio. Ver a Dios es bien fácil. Necesitas un poquito de inocencia en tu vida. Como cuando eras niño, que te ilusionabas y te emocionabas con los regalos de Navidad, con los regalos de Reyes. Cuando te emocionabas que iba a ser el cumpleaños tuyo o de algún amiguito o hermanito y que iba a haber pastel y dulces, ¿verdad? Así, con esa ingenuidad, con esa capacidad de asombro. Eso se necesita para fortalecer la fe. Para llevar a cabo los milagros necesitamos esa obediencia. Como el paralítico obedeció a Dios, se levantó y caminó. Tenemos que aprender a ser obedientes en todos los días de nuestra vida. Obedecer a nuestras necesidades, pero también obedecer a nuestras obligaciones, a nuestras responsabilidades del día a día, en la casa, en la escuela, en el trabajo, como esposo, como esposa,
como hermano, como hijo. Y todo esto se tiene que ver. Se tiene que ver que Dios hace un milagro en ti cada día. Que ayer eras muy enojón, muy corajudo, y el día de mañana eres alegre. ¿Sí? Que el día de hoy Dios te transformó. Ayer el enojón corajudo, hoy hizo Dios su obra y mañana amaneces convertido en el Señor, convertido hacia Dios, que le diste otra dirección a tu vida. Eso es tener fe. Ayúdale a Dios a hacer el milagro en tu vida. Controla tu carácter, controla tu forma de pensar. Tener fe es tener un propósito para Dios. ¿Tu propósito cuál es? ¿Ser feliz? Deja que Dios actúe, pero ayúdale, ya lo vimos, ya lo hablamos. ¿Quieres que Dios actúe? Pues ya no andes bailando para allá y para acá. Ponte en oración también. Dale un espacio a Dios en tu vida. Dios quiere hacer muchas cosas contigo, cosas maravillosas, ¿sí? Pero tienes que poner de tu parte. Hay una pequeña historia, es algo metafórico, que estaba Jesucristo, ¿verdad? Esto no lo vas a encontrar en la Biblia, es algo metafórico, ¿verdad? Que estaba Jesucristo con los apóstoles y de repente llegó un hombre, pues no tan paralítico como el que habla en la Sagrada Escritura, pero sí le costaba mucho trabajo caminar, estaba muy débil, muy cansado, brazos débiles, piernas débiles. Y cuando se acercó a Dios, le dijo: Señor, te pido que por favor me cures. Estoy débil, no tengo fuerzas. Incluso se apoyaba con un pedacito de madera como bastón. Y Jesucristo lo voltea a ver y le dice: sí, claro que sí, yo te voy a ayudar. Y le dice: voltea hacia allá. Mira, ¿ya viste dónde está un pequeño cerrito como de unos 20 metros de altura? Dice: sí. ¿Ya viste que arriba del cerro está una piedra, una roca? Dice: sí, ya la vi. Dice: bueno, de aquí donde estás, camina hacia allá. Camina hacia esa roca. Cuando llegues ahí arriba, empújala. El hombre, pues confiado en Dios, ¿qué hizo? Obedeció. Caminó, subió y al llegar a la roca volvió a obedecer. Dice: bueno, me dijo que caminara y me dijo que al llegar aquí arriba empujara la roca. Y ahí tienes al hombre con sus dos manos, con sus brazos, empujando la roca. Se cansó de una posición y luego de espalda también siguió empujando la roca. El hombre terminó cansado, fatigado, ¿verdad? Escurría transpiración en su frente, en su cuerpo de cansancio. Después de unos minutos se dio por vencido y bajó y regresó donde Jesús con los apóstoles. Y le dice: Señor, te fallé. Perdóname, Jesús, te fallé. Y le dice Jesús: ¿en qué momento me fallaste? ¿Por qué dices que me fallaste? Y dice el hombre: te fallé porque no pude tirar esa roca. Y le dice Jesús: en ningún momento te dije que tenías que tirar esa roca. Quiero que estires tus brazos, le dijo. Los estiró. Quiero que muevas tus piernas, le dijo. Y las movió. Y le dijo: está sano. ¿Qué le faltaba al hombre? Poner su parte, poner de su parte para obtener el milagro. Pero ¿qué fue lo que le movió? La fe en Cristo. Fue donde estaba Cristo. Obedeció a Cristo, caminó aún con sus dolores y subió
hasta donde estaba la roca. Tercera, empujó la roca con todas sus fuerzas. Obedeció. Regresó y pidió perdón. Fe, esfuerzo, sacrificio, implorar misericordia. Eso es lo que pidió ese hombre. Perdóname, Señor, perdóname. Cuando le decimos a Dios perdón, en automático Dios derrama su misericordia. Así es de que ya aprendiste el caminito. Fe, obediencia, acción, oración, ¿sí? Para que logres el tercer nivel de fe. La fe que produce milagros, la fe expectante, la fe con expectativas. Así es que tener fe es tener propósitos, es corresponderle a Dios que nos dio la vida, darle forma a tu vida con actitudes dispuestas en ser gratos a los ojos de Dios. Busca una actitud que sea agradable a Dios. No intentes agradarle a los demás porque no lo vas a lograr. Lo único que vas a hacer es dañarte tú y dañar tu autoestima. Busca ser grato a los ojos de Dios. Eso es importantísimo. Es esforzarse para ser digno instrumento en la vida de los demás y de tus semejantes. Eso es tener fe expectante. Solo de esta manera podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. Saber sentir a Dios es servir a los demás. Fíjate, esta frase es importantísima. La voy a leer textualmente. Saber servir a Dios es saber servir a los demás viendo en ellos el rostro de Dios y verte tú reflejado en ese espejo que tú también necesitas de Dios. Es decir, en lo que tú trabajas, en lo que tú estudias, a lo que tú te dediques, cuando te encuentres con un ser humano, observa a Dios, porque en ese espejo estás tú también necesitando de Dios. Por eso es necesario tener fe, dejar que Dios actúe en tu vida con el poder de la fe. Eso es a grandes rasgos el poder de la fe. Tengo entendido que tenemos abierto el chat. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Todo quedó muy claro. Por eso me gusta dar estas charlas, porque es de gente muy inteligente, muy atentos, ¿verdad? Bueno. Están revisando el chat. Si no hay dudas, algún comentario que quieran compartir dentro del chat. Bien. Hermanos y hermanas, un punto bien importante. Revisa tu corazón. Te voy a invitar a que revises tu corazón. Te voy a invitar a que analices cómo andas en tu vida. Cómo andas en tu casa, cómo andas en tu trabajo, cómo andas en tu salud. Y que cuando necesites de Dios, no te olvides. No te olvides que Dios está ahí para escucharte, pero necesitas hablarle con fe, porque el poder de Dios siempre va a estar listo y dispuesto para tus necesidades. Vamos a respirar lento y profundo, todos un ejercicio lento y profundo.
tal vez detectes algo en este momento. Ya sea hoy, ya sea en unos minutos, ya sea en la noche, ya sea mañana. Bien, vamos a escuchar el chat. Giovanna Contreras pregunta: ¿cómo podemos compartir esa fe que vamos adquiriendo con otros? Bien, la fe que vamos adquiriendo la podemos compartir únicamente con nuestro testimonio. ¿De qué manera? ¿Y por qué? Primero puede decir por qué. Porque la fe es un regalo personal, es un regalo individual. Es decir, todos venimos, como lo mencionábamos hace unos minutos, con una fe humana, una fe natural, una dosis de fe. Hay personas que con eso se basta para toda su vida, ¿sí? Para lograr el éxito, ¿sí? Pero difícilmente logran una plenitud espiritual. Ya hablar de una fe teologal y más aún de una fe expectante, se tiene que pedir a Dios. Eso ya le toca a cada persona, ¿sí? Es importante que cada persona pida a Dios su propia fe, su propio regalo, su propia dosis, su propia dotación de fe. Entonces, ese es el primer punto. La fe es un regalo individual. ¿Cómo compartirlo? Bueno, pues a lo mejor le puedes invitar a tu amiga, compañera, etcétera, o tu compañero, amigo, etcétera. Vamos a misa, vamos a la asamblea, darle a conocer cuál es tu alegría en la vida, platicarle qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Es decir, darle testimonio de tu relación con Dios. Esa es la manera que puedes compartir. Si se dan cuenta, la sesión pasada tuvimos un testimonio que nos pidieron insistentemente poderlo compartir al auditorio. Pues bueno, después de ese testimonio, esta sesión tuvimos un promedio de 5 o 6 personas pidiendo, pero obviamente por tiempo nada más pudimos compartir dos testimonios, el testimonio de 2 personas. ¿Qué están haciendo? Compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la manera en que podemos compartir nuestra fe con los demás, en nuestro testimonio. Y si además de platicar el testimonio, demostramos que Dios ha hecho cosas en nuestra vida, como sanar a algún enfermo, como decir, me quité de ser enojón, hoy día soy muy feliz, de que hablo con Dios en las mañanas y en las noches, de que los domingos voy a la asamblea o a la Santa Misa, etcétera. Es la manera de compartir la fe, con palabras, pero sobre todo con acciones, testimonios vivos. Un comentario de María Luisa Anaya dice: gracias, doctor, efectivamente el Señor sana, sigue haciendo milagros si ponemos de nuestra parte. Dios le bendiga. Edith Martínez: muchas gracias por seguirnos compartiendo estos temas que nos enriquecen el alma, aumentan nuestra esperanza. Dios le colme de bendiciones y mucha sabiduría. Isabel Reina: yo he dado testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, de que me ha rescatado, de los dones que me ha dado. La gente se burla y me dice que soy fanática. Siempre va a haber de todo tipo de reacciones en la sociedad, ¿sí? Muchas ocasiones las personas que juzgan, o cuando juzgamos a nuestros hermanos, es porque muchas veces estamos dolidos. Es porque nuestro corazón está lastimado, o es porque nuestro corazón está hecho un corazón de piedra. Vamos a pedir siempre mucho a Dios por esas personas que nos juzgan. Sin embargo, el testimonio es importante que siempre se comparta. Es una de las mejores maneras, o de la manera más eficaz de evangelizar, con nuestro testimonio, pero que el testimonio preferentemente sea de una calidad de vida sustentable, en la fe, un ejercicio de vida espiritual. Ahorita con estos comentarios me hicieron recordar, una ocasión me dijo una señora
¿verdad? En el pasillo venía yo llegando al consultorio y me saludó, se acercó, me saludó, compartimos algunas palabras en un diálogo y en esas palabras me dijo: oiga, doctor, me da la impresión, así lo dijo textualmente, nunca se me va a olvidar esa experiencia, me dijo: doctor, me da la impresión que usted ya no se sorprende de los milagros de Dios. Y efectivamente la respuesta que yo le di: no me sorprendo de los milagros de Dios, ya me acostumbré. Me voy a sorprender el día que Dios ya no haga milagros. Ese día me va a sorprender. ¿Por qué? Porque yo le voy a preguntar a Dios: oye Dios, ¿y por qué ya no estás haciendo milagros? ¿Verdad? Si tú mismo nos dices que nuestra fe tiene que ser una fe activa, pues yo creo que Dios nunca se va a cansar de milagros. Pueden pasar generaciones, siglos por los siglos, y Dios seguirá actuando. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les pido que sigan orando por todos nosotros, la Arquidiócesis de Toluca, el Decanato San Pío X y un servidor. Les agradecemos el favor de su atención. Nos ponemos en sus manos, en sus oraciones, porque ustedes ya están en las nuestras. Que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias.